ahora sí en el análisis de la realidad, pero desde mirando a futuro un poco, desde mi punto de vista, porque el propio presidente de la Nación dijo en varias entrevistas y en varios reportajes que el Estado iba a empezar a tener un rol fundamental después de esta pandemia, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, porque él veía cómo los estados se iban cerrando y bueno, esto iba a generar un nuevo rol y una nueva visión que ya no podíamos de ninguna manera discutir, ¿no? Como que por qué el Estado se tendría que hacer responsable de la salud, por qué de la educación, etcétera, 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 inclusive de ayudar a los comerciantes o a la gente que no puede llegar a fin de mes, según dijo el propio gobierno, hasta pagando el 50% de algunos sueldos de empresas privadas. Ahora, esta pregunta y esta introducción que estoy haciendo es porque leí una reflexión muy interesante de Diego Capulla, que él hablaba de la concentración del poder con un sistema presidencial. ¿Y por qué no pasar a un sistema parlamentario? Si justamente estamos hablando de que el Estado sea más importante y que tenga un nuevo rol, ¿por qué no ir a un sistema parlamentario que tenga más división, más ideas y un poder no tan concentrado en una sola persona? Diego, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Maxi. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Te hacía esta introducción porque me parece interesante, digamos, la idea del presidente, que seguramente sea así, un Estado con un rol más fuerte, pero concentrado en una sola persona puede sonar, no por el presidente, lo digo por cualquiera, puede ser hasta difícil si no vamos a un sistema parlamentario. Sí, exacto, como bien vos decís, no tiene que ver con quién ejerza el rol, sino con el rol, digamos, el rol de la presidencia. No importa quién se siente eventualmente en el lugar. Pero creo que sí, como vos bien decías en tu reflexión, tenemos que empezar a pensar en una política distinta, porque siempre hablamos de una política distinta, pero pareciera que hablamos de otra cosa, ¿no? De ideas, de cómo llevar esas ideas adelante, de quiénes las llevan adelante, en conjunto con quiénes. Y yo creo que debemos empezar a pensar en un sistema político distinto. Creo que ese es un desafío que tenemos para el futuro. Creo que en la Argentina hace muchos años no se debate el sistema político, por lo menos desde la reforma constitucional del 94, donde hubo varios cambios y muchos de ellos muy positivos, y tal vez empezó a charlarse muy tibiamente de pasar un parlamentarismo, por lo menos era idea de algunos de los constituyentes de aquel momento. Pero exactamente, tiene que ver con que a veces los sistemas requieren algunas exigencias externas y no necesariamente de la voluntad de aquellos que les toca ejercer el rol. ¿Y cómo crees que, sobre todo porque yo creo que cuando uno habla de estos temas, uno piensa, o el que está arriba piensa que uno lo dice para esmerilar el poder de quien está, ¿no? Y sin embargo vos no lo estás hablando para ahora, para el momento, sino hablar de cómo fue la reforma del año 94, o sea, tuvo impacto hacia adelante, hacia los futuros gobiernos, no en el que estaba en ese momento, que en definitiva, sí, bueno, le dio la posibilidad de la reelección, pero podría haberle no dado en ese momento la posibilidad de la reelección, pero fue un pacto con la Unión Cívica Radical. ¿Qué rol puede cumplir cada uno de los poderes en este sistema parlamentario que vos estás analizando? Exacto, tal cual vos lo decís. No es un tema que tenga que ver, insisto, con quién actualmente está, sino que me parece interesante que los distintos actores de la política actual y de los próximos años por venir empiecen a debatir determinadas cuestiones. Y creo que es un buen... Justamente vos decías algo muy interesante, el tema de esmerilar el poder, ¿no? Pareciera que cada vez que uno habla de cambiar de un sistema a otro, por ejemplo, en el 94 se puso el jefe de gabinete de ministros, que, bueno, si se quiere, es algo medio light de un parlamentarismo, pero está bastante lejos, porque el jefe de gabinete de ministros termina siendo un ministro coordinador al mando del presidente de la Nación, es decir, es un ministro más con algunas tareas de coordinación. Pero decía, poco tiene que ver con si el presidente es Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Fernández o quien fuese, sino con el rol que le queremos dar a los distintos poderes, como bien vos decías. A mí me parece que hay, en realidad si lo pensamos, la mayoría de los políticos o de la política está de acuerdo con el sistema parlamentario. Siempre se quejan
según les toque ser oposición o gobierno, del rol del Poder Ejecutivo y del rol del Congreso. Esto es una constante casi en cualquier gobierno o en cualquier gobierno que nos haya tocado, por lo menos en las últimas décadas. Todo el tiempo se quejan que el Ejecutivo tiene una sumatoria enorme de poderes, de decisiones y viceversa. El Poder Ejecutivo dice que el Parlamento no hace lo que debe hacer o no acompaña como debe acompañar. Me parece que esto puede zanjar un poquito esta discusión y, aparte, desde un punto de vista, si se quiere, jurídico-político, me parece que el representante del Poder Ejecutivo finalmente sea elegido por el propio Parlamento y elegido de entre los pares del Parlamento. En muchos sistemas no necesariamente tenés que ser miembro del Parlamento, pero el 99% de los casos es así. Me parece que simbólicamente es bastante interesante, si bien es como esta cuestión de dónde radica el poder. Bueno, el poder radica en una persona que nosotros elegimos por 4 años en principio, o radica en un parlamento, en un organismo colegiado donde están representadas las distintas fuerzas, donde hay posibilidad de discusión, donde estamos obligados al consenso, y ahí ato el parlamentarismo y el consenso. A mí me parece que en la Argentina no estamos tan acostumbrados a una política de consenso, últimamente por lo menos, y cuando digo últimamente hablo de décadas, no de meses o años, y creo que a veces cuando uno no es proclive a determinada conducta, a veces lo de afuera, lo que viene a marcarnos un poquito la cancha, nos obliga a generar consensos, nos obliga a tener discusiones más profundas y nos obliga, digamos, literalmente, porque si no llegamos a esos consensos, corremos el riesgo en un parlamentarismo de perder el mando. Ahora, imagínate, Diego, si estaríamos en estos momentos en un parlamentarismo o en un sistema parlamentario, el Congreso no estaría funcionando. Bueno, no es lo que está pasando en Europa. En Europa están funcionando. Funcionan medio virtual, sin entrar en la discusión de la virtualidad o no, la no virtualidad, ¿no? Pero, digamos, funcionan en parte virtual, en parte presencial. Hay un par de diputados que se presentan en la Cámara, manteniendo las distancias y los protocolos. Otros están online. La verdad es que en una pandemia un poder del Estado no puede dejar de funcionar. De eso estoy convencido. No es un comercio barrial. Es un poder del Estado. Esto no para nunca, y menos frente a una emergencia. Al contrario. ¿Y por qué en la Argentina para? ¿Quiénes son los responsables acá? Estamos hablando de jefes de bancada, estamos hablando de ya los responsables de la Cámara, estamos hablando del propio Ejecutivo que no le exige al Legislativo, estamos hablando del Judicial que también está paralizado. ¿Qué pasa con esta parálisis? ¿Por qué nos dejó a todos sin entender mucho que hay 3 poderes en la Argentina? A ver, creo que cada uno merece un análisis distinto. El Poder Judicial, entiendo, está trabajando en parte con varias cuestiones que puede realizar online. La verdad es que tampoco veníamos preparados. Nosotros tenemos un sistema jurídico bastante antiguo, más allá de las reformas últimas del Código Civil y Comercial, pero en su cuestión metodológica es muy parecido al de finales de 1800. Es escrito... hablo del que no es penal, ¿no? Y requiere la presencia para audiencias, y la verdad es que no estábamos preparados. O sea, creo que esto nos demostró también desde otro lugar que nos estábamos quedando un poquito atrás con lo que es modernización y tecnología en cuanto al poder judicial. Con respecto al poder legislativo, justamente como lugar donde deberíamos arribar a mayor cantidad de consensos, veo que se hace bastante difícil. Creo que hay mucha chicana de por medio, para ser honesto. Hay chicana política en el medio, donde hay varios tires y aflojes desde distintos lugares. Ahora, si me preguntás a mí en términos personales, yo creo que hay que ponerse un barbijo e ir y sentarse. Sinceramente creo que es lo que hay que hacer. No hay mucha excusa. O tal vez en este sistema mixto, creo que el otro día de todas maneras tuvieron un problema, falló el sistema, finalmente se cayó la sesión virtual, pero bueno, una vez más, ahí entiendo aún más que no estén preparados tecnológicamente, pero creo que no es excusa. Creo que uno es un servidor público si decide ser diputado de la Nación, y en ese caso, bueno, deberá correr este riesgo como algún otro, ¿no? Como
el chico que te trae las compras o el delivery de la pizza. Te quiero meter en un tema puntualmente relacionado con la ciudad, donde, bueno, a consecuencia de todo lo que está pasando y de la caída abrupta en la actividad económica, todas las jurisdicciones han visto merma en sus ingresos. Y en estos días justamente se le aprobó a Horacio Rodríguez Larreta la posibilidad de reasignar partidas, tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición. ¿Cómo ves esta situación puntualmente que parece que se dio de forma positiva para el gobierno de la ciudad? Sí, me parece muy razonable. Obviamente hay que darle herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda afrontar una situación absolutamente inesperada y que nos sorprende a todos, por lo menos inesperada en el corto plazo. Por ahí hacía 3 meses se venía charlando, pero cuando aparece abruptamente. Y me parece bien que también se hayan puesto sistemas de control a esa reasignación de partidas y demás. El problema no es darle al Poder Ejecutivo determinadas facultades para administrar frente a una situación de emergencia. Creo que el problema está en el control. Si nosotros lo controlamos con normalidad, tenemos sistemas de control, no hay por qué preocuparse. Me parece que ahí es donde aparece de nuevo esto de los consensos, los controles y los poderes, ¿no? Y de nuevo nos lleva tal vez un poquito a lo que hablábamos al principio de un sistema parlamentario. Acá parecieran todos compartimentos muy estancos con a veces intereses contrapuestos. Y la verdad es que el interés es uno solo, que es el del bien común, el de la ciudadanía, y bueno, cada uno tendrá un rol. Pero las leyes de emergencia, entiendo, son necesarias y se están dando a nivel mundial. Lo importante es controlar simplemente que se haga dentro de los parámetros que el Poder Legislativo decidió poner en la norma. Pero mirá vos, a veces cuando uno dice ¿para qué sirven las elecciones legislativas? Obviamente Larreta explicó el por qué necesita reasignar partidas. Uno políticamente puede creerlo o puede no creerlo, eso está, digamos, en la visión de cada uno de los que recibe el mensaje. Ahora, el oficialismo lo aprobó porque tenía 38 votos a favor, de los cuales 30 son votos propios, pero tuvo 21 votos en contra, entre ellos el del Frente de Todos y también los de la izquierda. Si obviamente la legislatura hubiese tenido otro número o otra composición, hoy no tendríamos esta posibilidad que el jefe de gobierno pidió y tendríamos que manejarnos con el presupuesto antes de la pandemia. Sí, o la otra opción, que para mí es la más sana de todas, es necesariamente arribar a un consenso. Estar obligado a arribar a un consenso. O sea, que la opción no sea, mira, yo propongo esto, vos proponés esto, no llegamos a un acuerdo, me levanto de la mesa. No tiene que existir esa opción. Tenés que estar obligado a consensuar, o levantarte de la mesa y perder, digamos, pero la opción del consenso, que tanto nos cuesta, acabás de dar un ejemplo de este jueves, de ayer. Sí, claro. Mirá claramente cómo una de las, tenés 21 votos en contra, 38, 39 a favor, porque son propios, y hay toda una parte, digamos, del electorado que por ahí no se siente representado, otra que sí. No hay posibilidad no existe esta posibilidad del consenso, e inclusive, insisto, no existe esta cultura del consenso, que me parece mucho más grave. Entonces, ¿cómo generamos la cultura? Y bueno, tal vez obligando a la conducta, en el buen sentido, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Diego, te quería agradecer por estos minutos, la verdad que siempre tan amable cuando te convocamos y nos ayudás a pensar y a reflexionar en un programa que vos sabés nos gusta mucho hablar de política y de nuevas ideas. Así que te mando un abrazo grande y cuídate mucho. Gracias, Maxi, un abrazo para usted. Un abrazo grande, ¿eh?